Muy bien, buenas tardes. Hoy día vamos a tratar de un tema bastante interesante que es los trastornos de la personalidad. ¿Alguien sabe qué es la personalidad? Una idea, por ejemplo. ¿Sí? La forma de ser de una persona, ¿no es cierto? ¿Qué más? Muy bien. Ya, combinación de temperamento y de carácter. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será la personalidad? Ya, está bien. Sí, cada uno de nosotros tenemos una forma de ser que nos identifica, ¿no es cierto? Y entonces, la personalidad vendría a ser, digamos, la forma como nosotros nos concebimos a nosotros mismos y el entorno y cómo nos relacionamos con el entorno, ¿no? Mediante nuestra conducta, de una forma más o menos permanente, estable. ¿Ya? Esto tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, tiene que ver con nuestra manera de actuar, con nuestros impulsos, con nuestras emociones y con nuestras cogniciones, nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la personalidad. Y el trastorno de la personalidad vendría a ser una desviación de la norma, ¿no? Y entonces, según los criterios del CIE-10, nos dice que es un patrón permanente de experiencia interna y comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Es decir, regionalmente también tenemos características, ¿no es cierto? El que es de la selva, el charapa, tiene una forma de ser, pero en su medio es normal. El de la sierra tiene también una forma de ser, ¿no? Pero culturalmente es normal. El de la costa igual, ¿no? Entonces, esto tiene que ser diferente, esta forma de cognición, de comportamiento, de relaciones interpersonales, de emociones, de impulsividad, que se aparta de, digamos, el promedio de lo que es aceptable culturalmente. Y según los criterios dice que tienen que haber dos o más de estos siguientes criterios. Por ejemplo, en la cognición son las formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. En la afectividad es la gama, la intensidad, la labilidad y adecuación de la respuesta emocional, nuestras relaciones interpersonales y nuestro control de impulsos. Este patrón es persistente, es inflexible y se extiende en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, la persona es así, ¿no? Digamos, si es tímido, se va a comportar tímidamente prácticamente en todos los ámbitos sociales, ¿no es cierto? Tal vez el tímido sí se encuentra más a gusto en lugares o en entornos sociales conocidos como su familia, pero en todo lo externo va a tener siempre una conducta inhibida. Y el histriónico, por ejemplo, vamos a ver que es la persona que está siempre tratando de ser el centro de la atención, de una u otra manera,
está tratando de llamar la atención, se está riendo más fuerte, está haciendo muecas, se está vistiendo llamativamente. Si es una chica, podría utilizar un escote muy pronunciado, podría estar con minifaldas, con un exceso de joyas, de maquillaje, y todo esto es con el fin de tratar de llamar la atención. Y lo vamos a estar viendo esto en detalle. Ya, este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social. El malestar significativo solamente lo sufren algunos tipos de trastorno de personalidad, ¿no? Como por ejemplo el tímido sufre porque no puede relacionarse y quiere relacionarse bien, ¿no? El anancástico, que viene a ser el obsesivo, está buscando siempre un perfeccionamiento y también sufre por eso, ¿sí? El histriónico puede sufrir cuando no recibe atención. El psicópata hace su conducta antisocial, pero normalmente no le importa lo que las demás personas piensen ni lo que las demás personas sientan. El psicópata, el antisocial, trata de buscar solamente satisfacerse a él mismo, ¿no? Y sacar provecho, ventaja de los demás. Y normalmente el psicópata se siente mal cuando va a la cárcel. Y este es un patrón estable y de larga duración. Normalmente diagnosticamos trastorno de personalidad cuando ya la personalidad se ha terminado de configurar. En nuestro medio aceptamos y diagnosticamos trastorno de la personalidad a partir de los 18 años. Antes de los 18 años decimos que la persona tiene rasgos de personalidad, pero todavía no ponemos el diagnóstico de trastorno de la personalidad. Ya eso lo ponemos cuando alcanza la mayoría de edad. Y este patrón persistente de conducta no es atribuible a una manifestación o consecuencia de un trastorno mental. Por ejemplo, la persona deprimida puede no querer asistir a reuniones sociales mientras dura la depresión. Sale de la depresión y otra vez está asistiendo a las reuniones sociales. Entonces, no asistía a las reuniones sociales no era porque era tímido, sino era porque estaba con depresión. Muy bien. Muy bien. Existen tres grupos de personalidad, ¿sí? Están agrupados porque más o menos son 9 los trastornos de la personalidad, ¿sí? Y tenemos el primer grupo, el grupo A, y estos son de los excéntricos, las personas raras, por decirlo así, ¿no? Y son personas que se caracterizan por tener desconfianza, son personas desconfiadas, son suspicaces. Siempre están pensando que hay algo atrás, hay gato encerrado, ¿no? Piensan que las otras personas pueden actuar maliciosamente para sacar algún provecho, ¿no? No son personas que tengan relaciones afectivas, sociales, muy cercanas, ¿no? Como son desconfiados, normalmente
que están un poco aislados. ¿Ya? Tratan de no mostrar sus emociones. ¿Para qué? Para no mostrar sus debilidades, porque como creen que las otras personas van a sacar provecho de ellos, entonces se distancian y tratan de no mostrar sus emociones. Cuando llegan a tener relaciones cercanas, pueden sentir malestar. ¿Por qué? Porque las otras personas van a querer interrelacionar con él de una forma normal, pero esta persona se puede sentir invadido. Por ejemplo, si alguien entre amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se pueden decir, ¿no? Y por ejemplo, a un paranoide lo saludas así y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué me levantas la mano? Una cosa así, ¿no? Pueden tener algunas distorsiones sensoriales, como por ejemplo un saludo lo puede interpretar como que le están molestando, ¿no? Y tiene un comportamiento y una forma de comportarse o hablar un poco extraño. Por ejemplo, los esquizotípicos, ¿no? Son las personas que tienen intereses raros, como por ejemplo, creen en los ovnis, y de repente muchos de acá de ustedes creen en los ovnis, pero, claro, si algunos nos preguntan, ¿tú crees que hay vida extraterrestre? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no lo sé, tal vez sí, es muy probable que sí, ¿no? Pero no es un tema que me preocupe, y no es un tema que sea de mi interés principal, ¿me entiende? En un esquizotípico sí se convierte en un tema recurrente, siempre está hablando de eso, se interesa en eso, pertenece a grupos de estos que se van a concentrarse, a tener comunicación con los ovnis, ese tipo de cosas, creen en cuestiones mágicas, ¿no? Por ejemplo, creen que se van a curar poniéndose un imán en la cabeza, poniéndose un cuarzo, cosas así. Y el esquizoide es aquel que no disfruta de las relaciones personales, interpersonales. Vive solo, trabaja solo y no se interesa. En detalle lo vamos a ver después. Y acá vamos a ver este grupo que es el más interesante de todos. Que es el grupo B. Y acá tienen a la personalidad histriónica, narcisista, antisocial y borderline. Por ejemplo, el antisocial se caracteriza por un desprecio y violación de los derechos de los demás. Son los que infringen las normas, ¿no? Está la luz en rojo y pasa. Se descuidó a alguien, ¡pum!, lo coge y se lo lleva. No siente remordimientos, miente. Trata siempre de sacar provecho de los demás. Un antisocial de bajo nivel intelectual puede ser un carterista, ¿no? Uno que roba con una chaveta. Un antisocial de inteligencia superior, ¿quién puede ser? ¿Ah? Puede ser un congresista, puede ser un político, puede ser el director de un banco, ¿no? ¿Ya? Ahora, el histriónico es el que tiene expresión emocional y conducta de búsqueda de atención excesiva.
¿no? Lo que les estaba diciendo al inicio. Y grandiosidad es el narcisista. El narcisista es el que cree que de repente... No, usualmente el narcisista tiene algo de que ufanarse. De repente es un buen alumno, de repente en el tercio superior, pero él o ella cree que es el más inteligente de toda su universidad, por ejemplo. ¿Ya? Además, cree que es una persona especial y que necesita un trato especial. Y cuando no le dan ese trato especial, se molesta, ¿no? Por ejemplo, típico de un narcisista cuando llega al hospital, ¿sí? Pregunta, por decir, ¿quién es el mejor médico de esa especialidad para que lo atienda? Y solamente quiere atenderse con ese médico. ¿Por qué? Porque como él es especial y él es inteligente, quiere que lo atienda otra persona que sea también el mejor, el más inteligente, ¿no? Ahora, si es una dama, puede creer también que es la más bella y puede exigir que todos admiren su belleza o también su inteligencia. Y este es el grupo C. Este es el grupo de los miedosos, de los temerosos, ¿no? El trastorno por evitación. Este es el tímido, el que evita las reuniones sociales, ¿ya? Tiene una inhibición social, un sentimiento de inferioridad y es muy hipersensible a la crítica. Con una crítica más o menos destructiva, se desmorona. Por dependencia, tiene una necesidad excesiva de que se ocupen de él, comportamientos de sumisión y adhesión. Es decir, esta persona, cuando está en un grupo que, por ejemplo, dice, están hablando, imagínense, por ejemplo, no sé, ¿de qué hablan ustedes? ¿De música? ¿Ah? De música, por ejemplo. Y dicen, por decir, a mí me gusta ¿Qué música les gusta a ustedes? El reggaetón, no sé qué más escucharán. ¿Ya? Entonces, como todos ellos dicen eso, y él busca aprobación, ¿qué va a decir? Sí, a mí también me gusta esa música, eso es lo máximo. Y cuando está en otro grupo de otras personas que, por decir, le gusta el rock y detestan el reggaetón, como quiere buscar aprobación ahí, ¿qué va a decir? Sí, pues el rock es lo máximo, ¿no? Entonces, esta es una persona que está buscando siempre la aprobación y puede ser sumiso, ¿no? Puede también no expresar nada, simplemente para no, digamos, entrar en discusión. Y tenemos al otro, que es el obsesivo compulsivo, ¿no? O también llamado anancástico. Esta es la persona que tiene los cuadernos impecables. Si hay un borrón, arrancha la hoja, vuelve a escribir para que no haya borrón, ¿no? Le gusta tener sus cosas bien ordenaditas, ¿no? Su lapicero acá a la derecha, ¿no? Su borrador acá a la izquierda. Siempre siguen un orden, ¿no? Les gusta siempre regirse a los horarios, a los parámetros. Cuando las cosas no son así, entra en angustia, en ansiedad, se desespera. Muy bien, vamos a ver el trastorno de personalidad
paranoide. Entonces, esta persona se va a caracterizar por desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta. Acuérdense lo que les dije. Las intenciones de las otras personas son interpretadas como maliciosas y tienen que estar presentes 4 o más de los siguientes ítems, ¿no? Son 7 más o menos. Sospecha sin base suficiente que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar, ¿no? Por ejemplo, le dicen, oye, tengo unas entradas para el fútbol, me las he ganado, no sé, pues en un sorteo o me lo han regalado, te doy un pase. Entonces el paranoide inmediatamente no lo acepta. ¿Qué piensa? ¿Y por qué quiere invitarme? Seguro va a querer que le dé el examen de psiquiatría, donde van a jalar la mayoría. ¿Qué tiene? No lo va a aceptar. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y de los socios. En su grupo de amigos, si están conversando en algo y el amigo o la amiga expresa algo diferente, entonces inmediatamente empieza a sospechar que esta persona no es muy confiable, no es muy leal al grupo, por decirlo. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que comparta vaya a ser utilizada en su contra. Por ejemplo, el otro día me pidieron una interconsulta de un paciente que estaba en UCI coronaria y fui a entrevistarle. Entonces le empecé a preguntar sus datos, ¿no? Señor, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Para qué quiere saber usted? Señor, disculpe, ¿cuál es su ocupación? ¿Y por qué hace tantas preguntas? Bueno, porque en la historia clínica tenemos que llenar eso, ¿no? Sí, pero ya se lo dije al otro doctor. ¿Y usted ahora por qué quiere saber eso? ¿Por qué me andan preguntando tanto sobre mi vida? ¿No? En la observación de los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos que son degradantes o amenazadores. Por ejemplo, están en un grupo y la persona habla y de repente les parece gracioso lo que ha dicho y se ríen, ¿no? ¿Cómo lo podrían interpretar? Y bueno, pues están de buen humor, ¿no? Se están riendo de alguna equivocación, se están riendo de algo gracioso que uno ha dicho. Eso podríamos interpretarlo normalmente. Pero, ¿cómo va a interpretar él? Paranoide, se están burlando de mí. Y si se ríe todo el grupo, todos se han confabulado para burlarse de mí. Es parecido a la esquizofrenia paranoide, con la diferencia, ¿sí?, de que acá no hay voces y también no hay delusiones. Es decir, esto alcanza un rango de idea, pero no de delusión. Estas son las personas que cuando le haces una ofensa no perdonan, son rencorosos pero por años. Lo ofendió en el primer año y en el sexto todavía le guarda bronca, ¿no? Y así, se van a trabajar en el mismo hospital y no se acuerda y no se olvida la ofensa. Y dice, sí, ese me ha dicho, ahora lo voy a fregar y no sé cuándo. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está dispuesto a reaccionar con ira o contraatacar. Una crítica normal, pues ¿no? Uno puede, no sé, pues, decir, por ejemplo,
no sé, el mejor equipo de fútbol es, por decir uno, ¿no? Cienciano. Y, no sé, pues el que es de la Alianza podría interpretarlo, si tiene este tipo de personalidad, que lo está diciendo por molestar, no lo está diciendo porque a él realmente le gusta, sino lo está diciendo para molestarle a él, porque a él le gusta el equipo de la Alianza, ¿no? Hay sospechas repetidas e injustificadas de que su cónyuge o su pareja le es infiel. Por ejemplo, si su pareja no llega a la cita, ya ha citado a las, qué sé yo, pues, 6 de la tarde en el parque, y está esperando, y la chica 6:20 no llega, llama por teléfono y el teléfono está apagado, ¿qué piensa? ¿Ah? No piensa que se le ha descargado la batería, no piensa que de repente ha tenido algún problema con el tráfico, X problema, ¿no? Lo primero que va a pensar es, ahorita me está sacando la vuelta con otra persona, ¿ya? Ahora, si lo ve conversando con otra persona, le hace una escena de celos fuerte, ¿no? Pero por si acaso, no se preocupen, tener solo un criterio no da el trastorno de personalidad. Yo veo que es poniendo cara de preocupados. Tienen que tener 4 por lo menos de las 7. Esta característica no aparece exclusivamente en el trastorno de una esquizofrenia. En la esquizofrenia hay las delusiones. ¿Se acuerdan? La delusión es un juicio falso, pero hay una convicción inamovible, ¿no? La persona no cambia su manera de pensar. El paranoide sí puede aceptar, aunque va a seguir desconfiando, ¿no? La chica le dice, no, pero hoy yo no ha pasado nada. Mira, estaba viniendo y hubo un problema en el tráfico, hubo un choque y eso detuvo el tránsito y no sé cuánto. Entonces el paranoide va y chequea, ¿no? De repente prende su Waze y busca por ahí, ah, sí, había tráfico allá. Esta vez dijo la verdad. ¿Ya? El esquizofrénico no, es inamovible, ¿no? Y el esquizofrénico, su pensamiento es totalmente irracional. Como por ejemplo, si no llegó, piensa de que es porque le está sacando la vuelta y cree que le está sacando la vuelta, por decir, con fulano de tal, pero sin ninguna base real. ¿Y por qué? Porque de repente la otra persona, no sé, pues se viste de tal forma y por eso sacó esa conclusión, ¿no? Entonces el paranoide no llega a ese extremo, ¿no? Entonces no es esto en el transcurso de una esquizofrenia, no está tampoco en el trastorno de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno o una enfermedad médica. Muy bien, vamos a hablar ahora del esquizoide. El esquizoide, esta es la persona solitaria. Esta es la persona que no le interesa relacionarse con las demás personas porque no le importa. Se siente bien estando solo, hace sus cosas solo. Cuando dice, vamos a formar grupos, le pregunta al profesor, ¿y puede haber un grupo de 1? Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Como lo indican 4 más de los siguientes puntos. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Esta persona, por ejemplo,
¿Quién podría ser? Por decir, un bibliotecario, trabaja ahí en su biblioteca, no habla con nadie, le pide un libro, pum, entrega el libro, recibe el libro, pum, lo guarda, está trabajando con su radio, está arreglando el radio, escucha una música, por ahí hay otros trabajadores, no habla con nadie, no le importa. Hay una chica guapa por acá, nada, la chica piensa, dice, ese es gay, seguro. De repente no, de repente es un esquizoide. Escoge siempre casi actividades solitarias. ¿Cuál es su pasatiempo? Dice, ¿qué haces? Me gusta pescar. ¿Con quién te vas a pescar? Solo. No. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas. No le interesa. Es como que su líbido no lo tuviera. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. Sobre todo no disfruta con las actividades que tienen que ver con otras personas. Pero son personas que pueden disfrutar actividades en solitario, solos. No tiene amigos íntimos. El paranoide puede hacer que tenga pocos amigos porque es desconfiado, cree que todo el mundo le quiere hacer daño, pero a este no se relaciona porque no le importa, ¿ya? Entonces no tiene amigos íntimos o personales o de confianza y solamente a veces interacciona con sus familiares de primer grado. Se muestra indiferente a los halagos o a las críticas. Las críticas no son con él, no se ofende, no le importa. Los halagos tampoco. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento afectivo. Es decir, nunca lo ves casi sonriendo, muy rara vez lo ves sonriendo o lo ves triste. Siempre está con una cara inexpresiva, es el aplanamiento afectivo. El afecto es cómo expresamos nuestras emociones. Y bueno, no es atribuido esto a la esquizofrenia, ni a ningún trastorno mental, ni a una enfermedad médica. Y esto vamos a hablar del esquizotípico. Estas son las personas que se visten un poco raro, un poco extraño, un poco estrafalario. Pueden tener una camisa con bobos, pueden tener un sombrero de copa alta, cuando no está de moda, por ejemplo, ¿no? Se pueden vestir, ponerse una camisa fucsia, un varón, una camisa fucsia y un pantalón fosforescente, un saco negro y con zapatos de vestir y, por ejemplo, va a dar una conferencia. Esta es una persona que normalmente dicen, esa persona es rara, ¿no? Que tiene un patrón de déficit de relaciones sociales e interpersonales asociados a malestar, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. 5 más de los siguientes ítems. Ideas de referencia, no de ilusiones. Las ideas de referencia es si por acá están hablando, se están riendo, ¿y qué piensan? ¿De quién hablan? ¿De quién se ríen? Así piensan, ¿no es cierto? Están burlándose de mí. Pero no llega a ser una delusión, ¿no? Porque después va y pregunta y dice, oye, ¿tú por qué te burlas de mí? Y dice, oye, no nos estamos burlando de ti, nos estamos hablando de otra cosa. Y le explican y bueno, dice, ah, ya, está bien, disculpa, ¿no? Pero se va pensando, ¿no? De repente me han dicho algo para salir del paso. Se puede quedar con la duda. En la esquizofrenia no, la delusión es alcanza un nivel de convicción, es inamovible. Creencias raras o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento
y no es subcultural. Superstición, creer en clarividencia, telepatía o sexto sentido. Estas son las personas, como les dije, que creen en los cuarzos, que creen en los ovnis, que creen en los espíritus. Puede ser que culturalmente acá la mayoría crean que sí hay espíritus y que existen, ¿no es cierto? Pero no, eso no es malo. Digamos, acá las mamás a los bebés cuando nacen le ponen una cinta roja en el brazo, ¿no? ¿Por qué? Para evitar el mal de ojo. Entonces, ¿las mamás estarán mal? ¿Estarán esquizotípicas? No, porque es culturalmente aceptado. Acuérdense que tiene que ser culturalmente no aceptado. ¿Ya? Ahora, se van a un pueblo ayaninca y un ayaninca les dice de que le han robado su espíritu con brujería. Y todos los ayanincas creen en la brujería y creen que es posible robar el espíritu a una persona. ¿Ese ayaninca tendrá un problema de personalidad esquizotípico? No, porque es culturalmente aceptado en esa cultura. Tienen que salir del promedio de sus creencias culturales. ¿Ya? Y normalmente estas creencias son predominantes, son el foco y el centro de su atención. Por ejemplo, volviendo a los ovnis, de repente muchos de acá de nosotros, sí, pues se puede creer de que hay vida en otro planeta. Es posible, ¿no es cierto? Son miles de millones de galaxias y tal vez existen, no lo sé. No puedo decir que no, ¿no es cierto? Pero no es un tema que me preocupe. No es un tema que yo quiera contactarme con un extraterrestre o que crea que el extraterrestre se puede contactar conmigo y que eso me esté, digamos, acaparando toda mi atención, mi esfuerzo, mi energía, que forme grupos, vaya con grupos y vaya ahí los fines de semana a estar concentrándome, tratando de contactarme con los ovnis, por ejemplo, ¿no? Acá hay un señor famoso que se dedica a eso. Tiene su programa por radio también, ¿no? Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. A veces pueden sentir que alguien le toca o que le llama. Pensamiento y lenguaje raro, puede ser un lenguaje vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereotipado. Esto lo comparte al igual que el paranoide, es también suspicaz, ¿no? Afectividad inapropiada o restringida. Puede ser inapropiadamente entusiasta con el tema, por ejemplo, que le interesa, los ovnis, los cuarzos, los imanes, ¿no? Comportamiento o apariencia rara, excéntricas o peculiares, como por ejemplo en la manera de vestir son bastante estrafalarios, pero no lo hacen por llamar la atención, a diferencia del histriónico, sino lo hacen porque les gusta así, o porque también le pueden dar algún significado mágico. Por ejemplo, si me pongo mis zapatillas de color verde y hoy día me pongo mi casaca fucsia, no me van a jalar en el curso tal, ¿no? Entonces siempre hay un pensamiento medio mágico. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado. Este signo lo comparte con el
esquizoide. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con los temores paranoides, más que con juicios negativos sobre uno mismo. De repente puede estar, si por ejemplo, esta es la persona que le gusta hablar de los ovnis, y por ahí le pareció que escuchó hablar de los ovnis a alguien, ¿qué va a pensar? Ellos también se están interesando en los ovnis. No, está pensando, están hablando de mí, porque a mí me gustan los ovnis, seguro me están criticando. ¿Ya? Esas son las ideas de referencia. Y estas características pues no son parte de otro trastorno mental ni enfermedad médica. Muy bien. Y acá tenemos el trastorno de personalidad histriónico. Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención. 5 más de los siguientes ítems. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención. Siempre está tratando de llamarle la atención. Por ejemplo, tengo una paciente histriónica que llega a veces a la consulta en el Hospital Loaiza. Pero ¿cómo creen que llega a la consulta? Llega como si estuviera yéndose a una fiesta, a una reunión social. Muy bien maquillada, impecablemente vestida, con un montón de adornos y alhajas que saliendo del hospital lo pueden robar y asaltar, ¿no? Pero está feliz, está contenta porque inmediatamente las personas la miran, les llama la atención, ¿no? Que alguien venga con collares, ¿no? Con sus 60 años bien maquillada, con un peinado grande. Doctor, ¿es culturalmente aceptado eso? Si en su cultura es aceptado eso, no sería, ¿no? Pero esta es una persona, ¿sí?, que vive en Breña, y las personas en Breña no son así. Si de repente a esta persona lo atiendo en, no sé, pues, en la clínica El Golf, y llega así, no sé, pues de repente las señoras pitucas pueden llegar así, y eso es normal, de repente, ¿no? Pero esta es una señora, ama de casa, que vive en Breña, a 2 cuadras del hospital. Entonces, la interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Por ejemplo, la otra vez atendí a una chica histriónica que había intentado suicidarse porque estaba deprimida, y fui a verla en hospitalización. ¿Cómo están las personas en hospitalización? Mis alumnos saben porque vamos a hospitalización. ¿Cómo están? Están con su bata, un poco despeinados, ¿no? Pero ¿cómo encontramos a esta señorita? Bien maquillada, ¿sí? No está con cualquier bata, está con una bata más o menos que parece de un material tipo seda, con flores, bien maquillada, muy bien peinada, ¿no? Y cuando se le empieza a hacer la entrevista, ¿sí?, se comporta con bastante familiaridad, da bastantes detalles y tiene una conducta más o menos seductora, ¿no? Eso es parte de la personalidad histriónica. Si no ha sido suficiente todo su arreglo, entonces de repente se mueve, arregla un poco su escote para
dejar un poco más ver lo que ella quiere que se vea, y entonces de alguna manera llama la atención. Muestra expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Digamos, si está en un ambiente alegre, puede reírse exageradamente, puede estar mientras le dan la atención, puede sentirse muy bien, pero si se le retira la atención, inmediatamente se siente mal. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo, ¿no? Si es un varón, de repente es el que está haciendo gala de que mostrando sus músculos, ¿no? Se pone su ropa bien apretada para estar siempre demostrando su musculatura, por ejemplo, ¿no? No es el típico deportista que hace el deporte simplemente porque le gusta, ¿no? Sino a le gusta, ¿cómo decir?, llamar la atención, le gusta utilizar, digamos, por decir, su fortaleza física o su belleza para llamar la atención.